Me gustaría comenzar señalando que el acto que se va a producir estos días del estreno de una ópera, una nueva ópera española, es algo para mí de importancia vital. Si a mí me preguntan qué es lo más importante que ha acontecido en estos 8 últimos años en España, no tengo duda ninguna. La recuperación de varias obras míticas españolas totalmente olvidadas: María del Pilar, Farinelli, Marinela, Circe, La Celestina, Tabaré y esta que va a acontecer ahora, que es Gala Placidia. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el primer ejercicio que debe de hacer un teatro nacional es ocuparse de lo suyo. Y les he citado 6 óperas. El catálogo que estoy construyendo supera ya las 900. ¿Qué ha pasado con el resto? Pues ha pasado ese drama, esa incuria que rodea y envuelve a toda la música española. Por ello quiero felicitar de corazón a este Teatro de la Zarzuela, a este acto de inteligencia cultural que ha estado haciendo estos años y que nos ha dejado páginas indelebles e increíbles de nuestro legado. Estoy pensando, por ejemplo, en una que me llamó muchísimo la atención, que es Marianela, por cierto, del mismo autor del que vamos a hablar ahora mismo. Gracias al Teatro de la Zarzuela y que no se desanime. El 15 de enero de 1913 se estrenaba en el Teatro del Liceo de Barcelona la ópera Gala Placidia de Jaume Paiza, sobre un texto homónimo del gran escritor Ángel Guimerá. Hace 3 años me tocó presentar otro clásico de Paiza, Marianela, y allí me detuve en la biografía de este músico catalán importante, que se puede consultar. Jaume Paiza, Barcelona 1880, Buenos Aires 1969, fue uno de los grandes compositores del noucentisme. Compositor, profesor, crítico y musicógrafo, para mí es una de las personalidades más destacadas de la creación musical española de la primera mitad del siglo XX y uno de los más relevantes compositores de ópera que han existido en España, con sus 7 títulos estrenados, casi todos con éxito, lo cual en el campo de la ópera es muy difícil. Paiza vivió en plenitud los 30 primeros años del siglo en una Barcelona donde se estaba produciendo una auténtica eclosión de la cultura. La guerra civil truncó su vida y le obligó a unirse a la larga lista de transterrados, como los denomina José Gaos, que abandonaron España, en su caso, camino de Argentina, como lo hizo Falla, Julián Bautista o Conchita Badía. Paiza es un músico humanista y conservó siempre el interés por la ciencia y el pensamiento, reflejado en varias obras literarias y en profundos estudios musicológicos que seguro ustedes conocen. Además de una primera biografía sobre Falla, publicó Los grandes problemas de la música, El espíritu y cuerpo de la música y Sendas y senderos de la música española, en 1955. Paiza llegó a la música en el crepúsculo del wagnerismo. Su alumno Pompeyo Camps define así sus orígenes. Era wagneriano, admiraba a Schumann, a Bach y sobre todo a Richard Strauss, con quien había mantenido largas charlas en Barcelona. También allí había conocido a Schoenberg, cuyo sistema de los 12 sonidos le parecía antiestético. En 1910 viajó por Alemania y Francia, lo que le permitió estudiar profundamente la moderna creación europea. Fundamentalmente autodidacta, sus primeras creaciones las dedica a la música orquestal y de cámara y experimenta dentro de la vanguardia. Pero pronto le interesó la voz humana, componiendo, por ejemplo, obras para coro, de forma que la música sinfónica
y la ópera se convirtieron en sus dos vías favoritas de expresión y ello le condujo a ese gran compositor de ópera del que estoy hablando. Hay otro hecho fundamental en su vida y es su preocupación en el activo momento de la cultura catalana dominado noucentismo, manteniendo junto con Marnén, Taltabull y la Motte de Griñón una mirada a la modernidad. Eugenio d'Ors, amigo y compañero de pupitre de Paisa, lo consideró como el gran profeta del noucentismo y lo distinguió con una glosa del año 1906. Aquella nueva aristocracia artística pretendía superar las limitaciones del regionalismo/nacionalismo con la inmersión en la nueva cultura europea, imponiendo sobriedad y aticismo. En toda su obra no hay una sola nota nacionalista, hablo de la ópera, y en el año 13 este era un signo de modernidad. Paisa fue pronto considerado como un icono de la vanguardia, destacando además por sus provocativas maneras, con una imagen externa de dandy, símbolo de la bohemia que se reunía en la puñalada. Su hija Eulalia Paisa, en una biografía inédita a la que he tenido acceso, ha dejado el mejor retrato humano de su padre. Se comprende que no era fácil para a la gente normal entender un personaje como mi padre, que era catalán y no se interesaba por el dinero, que hacía una vida completamente libre, sin preocuparse por la opinión de los demás, que le interesaba la metapsíquica y la espiritualidad por encima de cualquier otra cosa y que con poco más de 20 años de edad había producido buena parte de su obra musical, con un éxito desconocido hasta entonces en Cataluña. Paisa se convirtió en los años 20 en el compositor catalán más destacado y admirado, rodeado por toda una intelectualidad y políticos del momento, amigo de Dors, de Ángel Guimerá, de Pau Casals, de Cambó, de Rossinyol, de Pla, etc. Hombre progresista y de izquierdas, no salió con el catalanismo ni con el republicanismo, dedicándose a sus tres grandes aficiones: la música, la cultura y las ciencias. La lectura de Gala Placidia ha de comenzar por entender que Paisa parte de Felipe Pedrell y la gran tradición wagneriana vivida en Cataluña, pero también de su amigo Strauss, al que conoció y al que valoraba especialmente, y hasta del expresionismo, a pesar de su mala opinión sobre Schoenberg, el Schoenberg que había visitado Barcelona. Los primeros acercamientos al teatro lírico de Paisa le llevaron a componer música para Edipo Rey de Sófocles en el año 1903, colaborando con su amigo Eugenio d'Ors y con Bagaria. La Passió de Lleida del año 6, que con más de 100 funciones supuso un gran éxito y su consagración definitiva. Y finalmente, el Canigó de Jacinto Verdaguer en el año 1911. El siguiente encuentro con la lírica teatral fue precisamente en el año 1906, cuando se estrenan los dos primeros números del acto primero de Gala Placidia, sobre versos, como hemos dicho, de Guimerá. Este poeta Ángel Guimerá era un autor de origen tinerfeño que con su doble perfil lírico y dramático facilitaba el convertir muchas de sus obras en libretos de ópera. Su encuentro con él era hasta cierto punto lógico por ser este escritor uno de los grandes creadores y provocadores literarios del momento y autor ya de libretos como Les Monges de Saint-Amand o Euda de Eurac, por cierto, una ópera buenísima de Vives, en todas ellas respetando la lengua original catalana. La gran tragedia Gala Placidia, con bastantes inexactitudes históricas, por cierto, era portadora de una fuerza lírico y dramática y además mostraba una duplicidad entre lo latino, representado por la protagonista Gala Placidia, y lo bárbaro, por el resto de los personajes. Ambas realidades eran propicias para convertirse en un libreto. Es el mismo Paisa quien escribió el libreto
y nos dice lo que le atrajo de la obra. En la obra de Guimerá encontré cuanto creí yo que se avenía a mi temperamento y a mi deseo de poner música a una obra escénica. Sentimientos elevados y tensos en la concepción, pasiones profundas en los personajes, situaciones grandes y violentas en las escenas y descripciones de alta poesía y dilatada perspectiva en los versos. En efecto, en la obra no hay serenidades ni idilios, todo es violento desde el dramatístico comienzo hasta el final, respondiendo a los versos de Guimerá, rudos y cortados, con un predominio de los endecasílabos asonantados. Concebida para 10 personajes, 4 de ellos son fundamentales: Gala Placidia, soprano; Bernulfo, tenor; Ataulfo, bajo; y Sigerico, barítono. Los 4 protagonizan la obra. Gala Placidia, romana, espiritual, orgullosa y altiva, descendiente de Césares y criada en la civilización romana, que simboliza también quizás la catalana. Es la protagonista de la tragedia que concluye con su muerte. El rey Ataulfo, noble, rudo, con resabios de barbarie, pero con la grandeza de rey, ama a Gala Placidia y muere asesinado. Sigerico, rudo y áspero, bárbaro, significa el odio a Roma. Bernulfo, un hombre enamorado de Gala Placidia y el autor del magnicidio. Musicalmente es el protagonista de más interés. Estos personajes, sus amores y odios, significan, según el amigo de Paísa Ruiz, la lucha entre el espíritu de la civilización mediterránea y la barbarie gótica. Paísa explicó su obra: me puse a componer bajo la influencia de Wagner. Era para mí modelo e ideal. No es de extrañar que toda mi voluntad fuera la de escribir un drama lírico en forma de los dramas wagnerianos. Pero Paísa no quiere ser visto como un mero epígono y menos plagiario, y en la cita con la que abrimos estas notas se añade que la influencia de Wagner se limita a la forma externa en cuanto asume el drama wagneriano y el leitmotiv. El autor añade de inmediato que él es independiente y compone una obra robusta con voz entera y sonora que fuera expresión limpia y sincera de nuestra latinidad. Y añade que no sigue el espíritu de la música alemana, sino que busca la latinidad, que fija en una expresión musical más clara, más luminosa, menos tenebrosa, más proporcionada en conjunto, más en armonía con nuestra raza y por ello de una forma armoniosa y una proporción equilibrada. Gala Placidia es un drama lírico en forma de los dramas wagnerianos, como confiesa el autor. Ya desde Bretón, Chapier, Pedrell, Albéniz o Granados se miraba al drama wagneriano, aunque ninguno lo sigue. Esto trae consecuencias. Paísa rompe con la estrategia de los números musicales, dándole a la orquesta un rol central. Parte de una gran orquesta con madera 3, 12 instrumentos de metal, más una banda. Pero hay que añadir que lo sinfónico viene no solo de mirar a Wagner, sino también de seguir procedimientos de su amigo Richard Strauss, creemos que con más peso en la obra que el propio Wagner. En esta obra, sobre todo en ese trascendental acto segundo. Paísa precisa: no hay razón para apartarse de la verdadera senda sinfónico trazada y seguida siempre desde su origen por los músicos alemanes. Hay que añadir que muchos críticos valoraron esta realidad hablando de una ópera divinamente instrumentada y otros adjetivos. La segunda realidad determinante y derivada de lo anterior es el seguimiento de la teoría del leitmotiv. Él lo considera como el hecho más determinante de su herencia wagneriana. Es llamativo que la obra se inicie con el leitmotiv de Ataulfo y los godos. Son especialmente destacados los del amor de Gala Placidia, el de Sigerico y el de la conspiración. Paísa usa esta técnica para construir la unidad, pero también para incrementar el poder simbólico de la música, porque todos están dotados de una gran plasticidad y ayudan a la orquesta a desarrollar el drama.
Un tercer concepto fundamental para entender Gala Placidia es el parámetro armónico tonal. Paisa fue desde el inicio de su carrera un experimentador en el campo de la armonía y tonalidad, llegando a impulsar una teoría conocida con el nombre de intertonalismo, con la que quería romper justamente los límites de la armonía tradicional. La armonía para él es un creador de climas, conducido por una complicada textura polifónica, con un uso sistémico de fuertes disonancias que admiraron o escandalizaron a muchos críticos. Algunos hablan de su horror a la armonía consonante, y con la que desde luego el compositor se mostraba más vanguardista. Es justamente la disonancia el mayor factor externo de la música de Gala Placidia, el que más gustó. El maravilloso castillo de disonancias, dirán algunos, el culto fervoroso de la disonancia, dirán otros, o para otros, un cataclismo. Paisa emplea una armonía que desemboca en continuas disonancias como vehículo favorito para narrar lo trágico, sobre todo en el acto segundo. Una cuarta realidad es necesaria para entender la obra de Paisa, y es su tratamiento melódico. Un periodista señalaba escandalizado, no puede tararearse como la sonámbula o la traviata. En efecto, él quería hacer una melodía absolutamente libre, abstracta y universal, dice él, y no podemos hablar de arias o de romanzas, sino de algo que se aproxima a la melodía infinita wagneriana, definida por su carácter declamatorio, más melódica en los momentos más intensos. Una melodía que se expande con cambios continuos de compás, frase, dinámicas, tempo, y siempre envuelta en una rica textura instrumental. ¿Cuáles serían las claves para oír Gala Placidia? Gala Placidia tuvo dos momentos creativos, que deben ustedes conocerlo, separados por 6 años. Dos fragmentos del acto primero se estrenaron en noviembre del año 1906, que estaba terminado el primer acto, en los conciertos Paisa. En el año 7 retoma la obra, cuya composición se extiende hasta casi su estreno en 1913. Gala Placidia refleja por ello dos diferentes momentos constructivos, tal como hemos escrito. El acto primero, de factura más sencilla, y los dos siguientes, de gran complicación, donde el estilo posromántico es usado en plenitud de posibilidades. El acto primero se desarrolla en el Palacio de Ataulfo, en la Barcelona del año 416. Sin obertura ni preludio, se inicia con los potentes y guerreros compases punteados del leitmotiv de Ataulfo y los guerreros, mostrando ya el espíritu violento que domina la obra. En el presenta Paisa el dulce, atractivo y lírico leitmotiv de Gala Placidia, tocado por un clarinete. Inmediatamente entra en escena el inmural sigérico, precedido también por su leitmotiv. Paisa ya ha hecho sonar 3 leitmotivs, con los que tejerá la obra y nos ha metido en el corazón del drama. Inmediatamente entra el otro personaje central de la obra, Bernulfo, conmovido por la anunciada llegada de Gala Placidia, acompañado de su correspondiente leitmotiv. Su personaje es el de más interés de la obra y Paisa concentra en él uno de los mejores momentos del acto primero, en realidad un largo raconto, pues bien ya vale fingir. La aparición de la reina le hace terminar su canto. Estalla un duro diálogo entre ambos con amenazas y Bernulfo rompe su espada en trozos, arrojándolos a los pies de su amada. El acto concluye con un lento postludio orquestado en fortísimo y lentísimo. Ataulfo promete venganza a su esposa. El acto segundo es el central de la obra y el mejor, con una orquestación desde luego magistral. La escena se sitúa en los jardines del palacio que a las orillas del río Llobregat le había construido Ataulfo a Gala Placidia y está dividida en 2 cuadros. La apertura del telón da paso al dúo entre Gala Placidia y su sirviente Ledia, del ruido alejándome en la aventura. Entra en escena Bernulfo, agitado, preguntando a Ledia por Gala,
en un diálogo en el que Ledia le confiesa que Placidia no quiere al rey. Entonces se oye el leitmotiv de Sigerico, que entra en escena acompañado de Verograst y caballeros y vienen a matar al rey Ataulfo gritando que muera. Inmediatamente se inicia el cuadro 2. En la cámara de Placidia, al lado del oratorio, aparecen en escena Ataulfo y Ledia. Introducidos por un preludio orquestal que mantiene el fortísimo, la segunda escena es más compleja, con un dúo entre Ataulfo y Placidia duro y en el que nunca se juntan las voces, conducido fundamentalmente por una orquestación brillante y maravillosa. Ataulfo cierra el diálogo con una triste frase musical descendente mientras canta «Oh, mi triste suerte». El diálogo termina cuando Placidia ve entrar en escena a Bernulfo, él aquí, que es la escena 3. Placidia está en el oratorio, Bernulfo la ve y comienza su canto, el día más bello de mi angustiosa vida. Comienza ahora el considerado por toda la crítica como mejor momento de la obra. Un intenso dúo de amor que nos recuerda claramente al de Tristán y Isolda, pero también nos trae a la memoria a Strauss. Un dúo de amor en el que los protagonistas se asustan de padecerlo, cantando poseídos por el amor y como fuera de sí. Paisa va a construir los mejores momentos de la obra con una orquestación poderosa y brillante por la que pasan desde las páginas de calma y belleza hasta momentos explosivos llenos de disonancias para describir el amor entre ambos, mezcla de odio y pasión y una excitación continua, descrita así por el crítico Perera. No caben allí las frases pasionales de extrema dulzura. Es una escena violenta, casi bestial, los dos movidos más por una fuerza distinta a la que antes les movía. Llega hasta el grito final en el que ambos caen de rodillas abrazados. La orquesta incrementa su fuerza a medida que se intensifica y transcurre el dúo, llegando desde un fuertísimo con 3 Fs, que es una tormenta de sonido, hasta 4 Fs cuando comienza a caer el telón. El momento desató enormes aplausos y el autor tuvo que salir varias veces a escena. El acto tercero contrasta con el anterior. Por primera vez en la obra, el concertante y los coros adquieren protagonismo y por ello la visualidad de la escena asume protagonismo, algo muy querido por los aficionados españoles. El resumen del acto es este. Ha triunfado la sedición contra el rey, que muere a manos de Bernulfo. Este a su vez se envenena, mientras Gala Placidia inicia la huida hacia Roma, pero es sorprendida por Sigerico, que la castiga hasta su muerte. Es un acto dramático de acción, marcado por el ritmo y el ambiente de guerra. En él se produce el último encuentro entre Ataulfo y Placidia. La obra ha llegado por primera vez a un gran concertante. Se produce un tercer dúo de amor entre Bernulfo y Placidia, que en realidad será una despedida. Este diálogo es interrumpido por el coro que vuelve a gritar «Guerra a los romanos» y «Muerte a Ataulfo». ¡Que muera! Es Bernulfo quien saca su puñal y mata al rey. Los acontecimientos se precipitan en este momento y la obra inicia lo que en realidad es un largo final. Entra en escena Sigerico con los capitanes y el pueblo que lo aclama «Viva Sigerico», ve al rey muerto y jura venganza como nuevo rey. Pide venganza contra la reina, la declara su esclava y su trofeo, mientras el coro grita «¡Que muera! ¡Muerte a la romana!». Placidia se niega a ser esclava, vuelve a escena y pide ser asesinada. Es el segundo magnicidio de la obra. El estreno de Gala Placidia fue un auténtico impacto en la cultura catalana. La prensa recoge las numerosas noticias, discusiones, reflexiones provocadas por la obra. Unas palabras de Adolfo Marsillac, el abuelo de nuestro conocido Marsillac, en El Liberal, indican la trascendencia del estreno. Gala Placidia es una ópera de un coloso de la música, la revelación de un genio musical destinado a escribir obras portentosas. Quien como Paisa tiene un conocimiento tan sutil está llamado a ocupar un lugar preeminente en la galería de los maestros contemporáneos. Gracias.